título de la prédica, más bien la enseñanza que quiero compartir contigo en esta hora es el siguiente: llamamiento irrevocable. Llamamiento irrevocable. Te preguntarás, ¿de dónde, doctor, quiere hoy compartirnos la palabra? Y quiero ir a posiblemente la epístola de teología más profunda del Nuevo Testamento, que es la epístola de Pablo a la iglesia de Roma, la epístola a los romanos. Allí en la epístola a los romanos, del capítulo 9 al capítulo 11, se nos explica cuál es el rol de Israel en el plan de salvación de Dios. De hecho, cuando tú lees la epístola de los romanos, desde el capítulo 1 hasta su final, es la explicación de qué se trata el plan, el proyecto, el designio divino eterno de que todos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él va explicando la caída, la restauración, la cruz, la resurrección, el nuevo pacto. Y del versículo 9 al 11 hay un paréntesis que se hace para darle respuesta a la pregunta: ¿y cuál es el rol de Israel en el plan de salvación? ¿Y cómo va Dios a lidiar con su pueblo que le falló? ¿Habrá perdido Israel la salvación por el hecho de que por su mente limitada, por su corazón endurecido, por su cerviz que no dobla, no recibió a Jesús y el regalo de la gracia que en Jesús se traía? ¿Se habrá olvidado Dios de Israel? Y es ahí, en esos 3 capítulos, que yo quiero extraer una porción para compartir con ustedes. Específicamente del versículo 28 al 29, énfasis en el versículo 29. Estoy en Romanos capítulo 11. Dice en el versículo 28 de Romanos 11, hablando de Israel: en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, porque ustedes creyeron y ellos no. Pero en cuanto a la elección, son amados a causa de los padres. Mira lo que dice: en cuanto a la elección, son amados. Son amados porque Dios los escogió. Sigue el hilo. Y versículo 29 dice, hablando de Israel: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones de Dios son irrevocables. El llamamiento de Dios es irrevocable, porque Dios manifiesta su amor al momento que te eligió. Fíjate que ni los dones ni el llamamiento tiene que ver con qué bueno era Israel o qué bueno eras tú. No tiene que ver con la virtud personal del que recibe ni el don ni el llamado, sino de la naturaleza del Dios que nos la da. ¿Y por qué yo he decidido utilizar ese texto? Que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Porque no me deja de sorprender la facilidad con la cual en estos días la gente despacha al cesto de lo inservible a personas que por X o Y razón se salieron de su cajita teológica, o por un desliz fallaron, o por una mala decisión erraron, o porque ya no están en la congregación hoy, o porque se rebelaron contra una enseñanza que antes mantuvieron como digna. Qué fácil se le hace a la gente, después que alguien tiene un traspié, de echarlos al cesto de la basura. No me deja de sorprender. De hecho, si tú te expones a oír lo que la gente habla y a ver lo que la gente postea, nunca es más cierto como ahora el refrán del barrio que dice: del árbol caído todos hacen leña. El gran problema es que si nosotros estamos con los pies en la tierra, estamos trabajando todos los días con gente que en algún área de su vida no están hoy donde antes estaban. Amén. Por X o Y razón, doctor Paul, la vida es muy complicada para los tonos blancos y negros que la religión le quiere dar. Entonces, la gente que está pasando por momentos amargos,
mira la iglesia y dice, me meteré yo ahí adentro, porque si los que están adentro conocen los que estoy viviendo acá afuera, me convertiré en el punching bag de la religión, que me acusará de mala madre cuando mi hija se rebeló y se preñó antes del matrimonio. Si me meto en esa iglesia, me van a mirar al nene de arriba abajo porque se puso un arete y se hizo un tatuaje cuando yo llevo 2 años orando por él, y finalmente el nene me dice, mami, te voy a acompañar el domingo a la iglesia, y la mujer no puede dormir el domingo por la noche porque teme que el hijo que ella quiere llevar a la iglesia para que se salve y tenga un encuentro con Dios, sabe que lo está metiendo como cordero en medio de lobos, porque en el mismo lugar que debería ir para restaurarse y salvarse, es el mismo lugar que lo van a mirar con ojos de sospecha, que lo van a señalar con ojos de burla, que le van a poner un label al ver el orificio en la oreja o la tinta en la piel. Y con eso nosotros trabajamos todos los días, con gente que sabe que necesita de Dios, pero aquellos que representan a Dios en la sociedad, en vez de tener bálsamo en la mano, parecería que tienen un cuchillo y un puñal en la mano. Que en vez de tener medicina y manto para cubrir, lo que tienen es puñal para degollar y dedo para señalar. Entonces, en el día de hoy, yo quiero utilizar estos breves minutos de Sábados de Gloria para hablarle tanto al árbol que se cayó, como hablarle también a aquel que con aliento sanguinario de legalista juzgador tiene el hacha en la mano. Hoy yo quiero para los dos, para que por el traspiés que sea, hoy no eres lo que antes eras, o no has llegado a ser lo que tu corazón sabe que debes llegar a ser en Dios, por un lado, y por otro lado, a aquellos que con una siniestra sonrisa de madrastra de cuento de Disney mira al que está cojeando y en vez de ponerle medicina en la pata, lo acusa de estar cojeando. Porque qué fácil se nos hace señalar el dolor del otro. Qué fácil se nos hace excluir al otro. O sea, qué perniciosa, qué dañina costumbre tiene el religioso, el legalista del día de hoy, de desechar la obra completa de alguien porque sencillamente un capítulo no le salió bien. Y este fundamento ha estado en mi corazón ya por días, doctor Paul. Es como si hubiera un eco en mi corazón y el Espíritu no me dejara quieto, recordándome que irrevocables son los dones e irrevocables es el llamamiento de Dios. Esa palabra irrevocable es una palabra escandalosa, porque para los religiosos tú eres salvo por gracia, pero tienes que mantener la salvación por tu buena conducta después de ser salvo. Es como si la sangre de Cristo, como si la gracia de Dios fuese lo suficientemente poderosa como para sacarte de las garras del diablo, pero no fuera lo suficientemente poderosa como para mantener tu salvación y asegurarte vida eterna, sino que tú tienes que ponerle un insurance. Tienes que ponerle un salvavidas a tu salvación con tus buenas obras, con sujetar la carne, con hacer obras de sacrificio, porque eres salvo por gracia, pero tu salvación se mantiene por lo bueno que eres, por las obras que hace. Y esa enseñanza es perniciosa, es nociva, es dañina, es levadura de fariseos. Porque yo quiero hoy de entrada decir que la sangre de Cristo es poderosa para salvarte y la sangre de Cristo es poderosa para mantenerte en el camino de la fe. Amén. Que eres salvo por gracia y es la misma gracia que te acompaña a caminar tu camino de fe después de haber dicho un sí, yo acepto al Señor. Irrevocables son los dones de Dios. Irrevocable es el llamamiento del Señor, y lo que hace escandalosa la palabra irrevocable es que la definición teológica de esa palabra es: cuando algo es irrevocable, no admite revocación ni anulación. Déjame decirlo suavecito.
Si la Biblia dice que tu llamamiento es irrevocable, si la Biblia dice que los dones que Dios te ha dado son irrevocables, lo que está queriendo decir es que una vez Dios te eligió, una vez Dios colocó su llamado sobre ti, no admite anulación, no admite revocación el llamado, aun cuando tú te hayas equivocado en tu camino, aun cuando tú hayas cometido un error. Porque déjame hacer esta aclaración: los errores los pagarás con sus consecuencias, pero no hay error que pueda más que la sangre que te salvó. Déjame repetirlo. Los errores tienen consecuencias que tú tendrás que enfrentar, pero ningún error y ningún pecado puede más, sobrepuja el poder de la gracia. De hecho, Pablo decía, allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Lo que te quiero decir es que la religión utiliza el sentido de culpa para manipularte, para machucarte, para pisotearte. Pero la gracia de Dios te está diciendo, levántate. Más te vale que te levantes. O te levantas hoy o te levantas mañana, pero te vas a levantar. Amén. Porque el don y el llamamiento es irrevocable. Dicho de otra manera, no admite anulación aún por tu propio error. Amén. Dios tiene maneras de que el error lo puede corregir, de que la caída la puede levantar, de que el pecado lo puede perdonar. Mira, tan seguro está Dios que tú ibas a pecar después de aceptarle, que Él te puso abogado antes de que tú pecaras. Dice, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. Cuando alguien haya pecado, busque prestamente el oportuno socorro y será perdonado. O sea, Él vio los traspiés, la caída, el pecado, el apartamiento, y lo consideró en la ecuación. Y aún considerando tus caídas de antemano, dice, yo he decidido elegirlo. Él ya te vio en el foso con los puercos, Lucas 15, el hijo pródigo, pero nunca dejó de llamarte hijo. Quien único te deja de llamar hermano es el hijo pródigo. No es el que se fue, es el legalista que se quedó y que pelea con papá porque recibe al que se fue como hijo, o sea, como si nada hubiera pasado. En el día de hoy, yo quiero que los que me ven y aquellos que van a recibir esta palabra más adelante puedan poner este fundamento: que irrevocables son los dones, irrevocable es el llamamiento de Dios. Amen. Yo quisiera buscar alguna manera de poder explicar esto, y tal vez una manera ofensiva. Cuando yo me mudé de mi país a los Estados Unidos, una de las primeras frases que por X o por Y escuché es "Don't be an Indian giver". Y yo me preguntaba, ¿y qué es eso de ser un Indian giver? Un dador indio. Suena despectivo, cultural y sociológicamente hablando, pero es una frase coloquial en Estados Unidos. Cuando te dicen "Don't be an Indian giver", lo que te están queriendo decir es, no seas uno de esos que da un regalo para después quitarlo. O sea, tú estás en relación con una persona, en una amistad, y das un regalo y la amistad te falta o te falla, y tú vas y le tocas la puerta y dices, oye, aquello que te regalé, devuélvemelo. O sea, aquello que te regalé, devuélvemelo. Es una crítica social a esta práctica. Entonces me puse a leer un poquito más y pude entender de dónde salía. Cuando los colonizadores europeos llegaron a las Américas y empezaron a hacer trueques con los indígenas, en la mente europea, cuando un indígena le traía un presente, era un regalo. Por lo tanto, ellos sentían que no tenían que darle nada de vuelta al indígena. Sin embargo, desde la perspectiva del indígena, cuando ellos presentaban algo al europeo, no era un regalo, era un intercambio. Yo te doy para que tú me des. Y cuando los indígenas le daban a los colonizadores europeos y los colonizadores europeos no les reciprocaban con un don de igual valor, ellos tomaban para atrás el regalo que les habían dado.
Wow. Y de ahí es que se acuña la frase, don't be an Indian giver. Lo que pasa en la religión es que creemos que Dios es un Indian giver, que nos da la salvación, nos regala al Hijo para que el día que nos escrachamos en pecado, nos la quita. Para que el día que no vamos a la iglesia la perdemos, para el día que no oramos 3 horas nos degrada, para el día que se nos sale una mala palabra somos no hijos, volvemos a ser siervos y esclavos. O sea, y creemos que Dios está en ese tira y jala de que te doy salvación y te la quito si no eres bueno. Por lo tanto, más te vale que tú sigas el listado largo de todas las reglas hechas por el hombre para que puedas mantener lo que Dios te ha dado. Entonces yo quiero de entrada, todavía estoy aquí calentando motores, engrasando la mente, preguntarle a los que me escuchan en el día de hoy, ¿la salvación es un regalo o es un intercambio? O sea, es un intercambio que te la da mientras es bueno, que te la da mientras vas a la iglesia los 5 días de la semana, que te la da mientras cantas en el toro, que te la da antes que te divorcies, porque después que te divorcies las perdiste. O sea, la salvación es un intercambio que te la da mientras diezmas, porque si no diezmas también te la quita. O sea, o es un regalo que no lo merecías, que no lo mereces y que por mejor que te portes nunca lo merecerás. Y que lo único que te vale y te sirve es vivir en gratitud y disfrutarte el regalo de salvación que no podías ni pagar ni hacer nada, porque Pablo explica en esta misma epístola a los romanos que cuando estabas muerto en delito y pecado, Dios como quiera te salvó. O sea, un cadáver no puede hacer nada por sí mismo. Y lo mismo ocurría contigo. No hay nada que tú pudieras haber hecho para recibir una salvación tan grande. Y Dios te la da por regalo de gracia porque te eligió. Y aquí es que nos vamos a meter un poquito más profundo en el asunto. Amén. Dios te eligió para darte un regalo. Por lo tanto, la salvación no depende de ti, depende del carácter del que te la ofreció. La religión te quiere hacer pensar que la salvación es un intercambio por el cual tú le tienes que dar a Dios las buenas obras. Y Dios te está diciendo, no hay nada que puedas hacer para pagarme lo que te di, porque cuando te lo di por lo bueno que soy yo, no por lo bueno que eres tú. Y como yo no cambio, tú puedes cambiar, tú sí te puedes caer, tú sí puedes descarriarte, tú sí puedes estar peor. Eso eres tú, pero yo no puedo cambiar. Yo soy inmutable, por lo tanto los dones que doy son irrevocables. Déjame detenerme ahí por un segundo, siento que me está saliendo pelo rápidamente. En cuanto a los dones que Dios da, Dios te está diciendo, yo soy inmutable. O sea, es imposible que yo cambie. No hay mutación en mí, o sea, no hay cambio en mí. Por lo tanto, cuando yo decido darle un don, cuando decido dar un llamamiento, el llamamiento que doy, lo doy desde mi naturaleza de inmutabilidad. Por lo tanto, una vez dado, nadie lo puede revocar. Ni el concilio te lo puede quitar después que fallaste. Ni el hombre te lo puede quitar después que tu hijo se fue de la iglesia. Ni tu cónyuge puede señalarte después que fallaste. Ni el religioso puede descalificarte después que saliste de su librito. Dios mío, si pudiera yo sacarle un amén a alguien hoy. Esta es la más hermosa de las noticias. Porque mi relación con Dios depende más de lo bueno que Él es conmigo y cuánto me ama para preservar la relación, que los momentos cuando yo dije me voy a malgastar la herencia y me voy a revolcar con los cerdos en el lodazal. Aquí hay un escándalo y aquí hay una lucha. No solamente lucha teológica, hay una lucha espiritual, porque detrás de toda obstinación religiosa hay un espíritu de manipulación y de control. Entonces, aquí es que está el problema, que cuando tú sabes que tu salvación no depende de la institución, aun cuando la institución la haya creado Dios,
Porque la institución no es la mediadora de la salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesucristo. Ay, Dios mío, no es el concilio, no es la denominación, no es la iglesia que es administradora de la gracia. No. El administrador de la gracia es el Espíritu Santo. Amen. Y el mediador es Jesucristo el Hijo. Y el otorgador de la gracia es Dios Padre. Y cuando tú predicas de esta manera y le quitas las balas al fusible del religioso, y cuando le quitas la gasolina al fuego de culpa que el religioso quiere poner en la mente de los demás, y le empiezas a aclarar a la gente que la salvación no es un intercambio, es un regalo que Dios no te da para que tú lo intercambies con tu buena conducta. Es que tú cambias tu conducta porque quieres agradar, parecerte y mantenerte en comunión con el Dios que te ama sin haberlo merecido. O sea, cuando tú hablas de esta manera, te das cuenta que la salvación es para disfrutarla, no para sufrirla. Doctor Paul, y lo que a mí me da pena, visitando y predicando y estando con el pueblo de Dios en tantas latitudes, es que hay tanto creyente que está sufriendo su salvación. Amen. Que no tiene una confianza, una paz de que lo que Dios hizo en la cruz ya arregló el asunto y que lo que te toca a ti es seguir creciendo en la gracia que te fue dada. O sea, entender el regalo que se te dio. Entonces, la pregunta del kindergarten religioso es, pues entonces eso significa que después de yo aceptar la salvación por gracia, puedo ir a pecar voluntariamente. Si te vas a pecar voluntariamente, no entendiste el regalo que se te dio. O sea, no es una licencia para pecar, porque dejémonos de juego, dejémonos de bobería. Tú nunca necesitaste licencia para pecar. Cuando te fuiste a revolcar con 3, no pediste licencia ni pediste permiso. No me vengas a decir ahora que necesitas permiso para ir a pecar. Ay, contrólate, Medina, contrólate. Come on, preach it. Le doy, hey. Doctor, no te quiero dañar tu plataforma. No, dale para adelante, que esto está bueno, lo que hay es fuego. En ese capítulo 11, versículo 29, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La clave para interpretarlo está en esa primera palabra, porque. Porque, me dice Medina, tiene que haber una razón anticipada de por qué el llamamiento es irrevocable. Y cuando busco en el versículo 28, me da la razón, me da el por qué. Y es porque Dios te ha amado de acuerdo a la elección. Eres amado de acuerdo a la elección. Entonces, esa razón es la explicación que Pablo usa para la pregunta con la cual comienza el capítulo. Este debate es Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Romanos 11 lo comienza con una pregunta. Y la pregunta es, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y Pablo mismo se responde a la pregunta diciendo, en ninguna manera. Fíjate, cuando tú lees el capítulo 9, Pablo dice, Israel falló. Israel perdió la ciencia. Israel no entendió el plan salvífico en el Mesías. Y aún sin entender, Pablo dice, y habrá desechado Dios a Israel porque no aceptó a Cristo. Y habrá desechado Dios a Israel porque no aceptó el plan. Y Pablo mismo se responde, en ninguna manera. Y la pregunta es, ¿y por qué? Porque los eligió de acuerdo a su amor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amen. El cristiano nunca podrá entender la manera en cómo Dios trabaja con Israel. De hecho, el trato de Dios con Israel como pueblo es diferente a todos los demás. Y lo que Dios hace con la iglesia no es lo mismo que hace con Israel. A tal grado que en ese mismo capítulo 11 le dice a la iglesia, no se las echen mucho, iglesia, porque ustedes ahora son salvos. Ellos son el olivo, ustedes son las ramas injertadas. Lo que le da vida no son las ramas, es la raíz del olivo. Watch out de descalificar a los judíos muy rápido. Le dice más.
Si las primicias son santas, entonces el resto de la masa es santa. Dicho de otra manera, ustedes alcanzan salvación porque ellos ya la tienen primero. Watch out. No seas antisemita, no estamos hablando de que seas antijudío, no, porque Dios tiene un trato con ellos especial y diferente. Es más, no tengo el tiempo ahora, pero si tuviera tiempo y estuviera en alguna iglesia dando el curso de Romanos, me iría ahí mismo, en Romanos capítulo 11, que Pablo dice, mira qué brutal está la elección de Dios con Israel, que por ellos fallar, ustedes alcanzaron salvación. Imagínense ahora ustedes con la salvación, ellos no podrán volver a obtenerla. La cuarta razón de argumento que utiliza Pablo, y qué pena que no tengo el tiempo, pero la Biblia dice, mira, la única razón por la que ahora la iglesia es salva es para elegir a un pueblo que no era pueblo, para mover a celos al que sí lo era. Para mover a celos al que sí lo era. Es como tener un hijo mayor que no hizo la asignación y sacó F, y tener un hijo menor que no hizo la asignación y le dieron un break, y la hizo el hijo menor y pasó de grado, y el padre le dice al hijo mayor, ¿acaso te vas a quedar tú igual cuando el menor lo logró? Esa frase es, los está moviendo a celos, para que viendo el mayor lo que logra el menor sin merecerlo, pueda él moverse al nivel de lo que está pautado para él en el plan. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera. Lo que pasa es que hay que entender, doctor Paul, ahí en la epístola a los romanos y en el resto del Nuevo Testamento, se nos dice que esta salvación recibida depende de dos cosas, de la naturaleza de Dios y del hecho de que desde esa naturaleza libre, amorosa, soberana, inmutable, te eligió. Amén. La naturaleza de Dios y el hecho de que eres elegido. No estamos hablando ni de denominaciones, ni de movimientos, ni de a qué congregación pertenece, ni de cuál largo es tu falda, ni de cuánta Biblia te sabes, ni de que se dice Jesús Yamasía. Estamos hablando de que lo que garantiza la salvación es la naturaleza de Dios. Amen. Y el hecho de que eres elegido. Y permíteme hablarte en los próximos minutos de las dos. Esto a mí me trae paz. Esto a mí me trae paz. Porque mi salvación no depende de cuán bien yo manejo mis debilidades. Mi salvación depende de cuán bien Jesús manejó las suyas en obediencia hasta la cruz. Amen. Y por la fe de Jesús, ahora que nunca lo hizo, que nunca lo hará y nunca pudiera haberlo logrado, ahora en él, cuando Dios ve al Padre, cuando Dios ve al Hijo, ve a Medina en el Hijo. Y todo lo que es del Hijo, ahora es dado a aquel que por fe lo recibe. Amen. Yo quiero que los que me oigan en esta hora y aquellos que van a recibir esta palabra, recuerden la naturaleza del Dios que te llamó. O sea, y por eso es que tú que te descarriaste, por eso es que tú que te fuiste, por eso es que tú que pecaste, por eso es que tú que te apartaste, por eso es que tú que peleaste con Dios, aún en medio de tu más oscura podredumbre, de tu más rebelde comportamiento, sabes en tu interior que como quiera Dios te está llamando. Sabes que como quiera, si vienes te recibe. Y lo que pasa es que te amarra la vergüenza al tener que reconocer que si vienes te recibirá y tendrás que elevarte a lo que siempre debiste haber sido. Dios es un Dios fiel. Y esa es la respuesta a aquel que dice, ¿y de qué depende el hecho de que mi llamamiento es irrevocable? O sea, mi llamamiento, el llamamiento de Israel y ahora el llamamiento mío como creyente en el nuevo pacto es irrevocable por el hecho sencillo de que Dios no cambia. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos 10:23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dicho en español de Bayamón, porque fiel es el que promete, yo puedo seguir esperando que se va a cumplir. En el Salmo 119 dice que la palabra de Dios ya establecida para siempre está desde los cielos. El texto posiblemente más poderoso es segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13, que dice, si nosotros somos infieles,
Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Oh my God, mercy in heaven. Segunda de Timoteo 2:13. Aun cuando yo sea infiel, Dios permanece fiel. O sea, Dios no va a ser infiel porque yo soy infiel. Dios es inmutable, por eso su llamamiento es irrevocable. Tú puedes cambiar, pero Él no puede cambiar. Él no va a cambiar. Y tú puedes ser infiel, pero Él va a permanecer fiel. ¿Fiel a qué? Al llamado que te hizo, a la salvación que te dio. Decía el sabio del Antiguo Testamento, Salomón, ninguna de las palabras, de las promesas que nos ha dado ha fallado. En Primera de Reyes 8:56. En Tito capítulo 1, versículo 12 dice, Dios no miente. Tú conoces mejor que yo el texto de Números 23:19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, en el mundo de los cambiantes, Dios no está. Dios ni es hombre para mentir. Ellos sí cambian. Ni hijo de hombre para arrepentirse, ellos sí se arrepienten, pero yo no. Él no es hombre para arrepentirse. Y quien te llamó, por eso es que te tienes que asegurar que no haya sido un hombre, porque si te llamó un hombre, el que te da la credencial, ese mismo te la quita. Si te llamó un hombre, el mismo concilio que te dé el diploma, te lo pide para atrás. Si es una junta administrativa, si es una junta de diáconos, si es una junta de oficiales que te instala, son ellos los que te pueden pedir la carta de renuncia. Habla, Calvo, dilo, Calvo. Hebreos 6:18 dice, es imposible que Dios mienta. Esa es la naturaleza, el carácter, la seguridad de este llamamiento. En Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que te llama, el que también lo hará. ¿Qué quiero decir con todo esto que hasta ahora he compartido? Que el Señor que se obstinó en salvarte es el mismo que se obstina en mantenerte en el propósito. Tu llamamiento es irrevocable. Los dones que Él ha puesto sobre ti son irrevocables. ¿Y por qué te digo esto? Y te lo vuelvo a repetir. Porque yo no quiero que tú te canceles cuando Dios no te ha cancelado. Escúchame. Tal vez la religión te canceló. Tal vez el diácono te borró de Facebook. Tal vez el presidente de la junta de pastores no te quiere en las reuniones del barrio. Tal vez la denominación te pidió la carta de renuncia. Tal vez lo que antes te invitaban ya no te invitan. Tal vez los familiares de tu cónyuge y donde te ven la cabeza te quieren ver los pies. Escúchame, pero no Dios. Porque tu llamado no te lo dio ninguno de esos que es sujeto a cambio. Te lo dio el Dios que no cambia. Entonces, cuando tú comienzas a entender esto, son los mejores días de tu vida para que vas a poder vivir en un elemento de seguridad y de confianza, de relacionarte con Dios no desde la culpa, sino desde el agradecimiento. Relacionarte con Dios no desde el sentido de suciedad, sino de la identidad de hijo. Porque ¿qué hijo que tiene un padre que lo ama sabe que aun cuando venga sucio, papá no le va a quitar la posición de hijo? Sencillamente tiene agua para limpiarlo y abrazo para recibirlo. Eso es lo que hace un verdadero padre. Entonces, cuando tú entiendes esto, no es que voluntariamente te vas y no es que intencionalmente te descuidas, es que aprendes a cultivar una relación con Dios desde la paz. Y no desde esta neurótica perspectiva religiosa. Yo no sé si tú entiendes lo que yo estoy diciendo, doctor Paul. Cuando yo era adolescente, y tal vez tú durante el día cometiste algún pecadillo o tu mente estaba en Júpiter o no actuaste bien, tú te acostabas por la noche con miedo a que si sonaba la trompeta te levantaras al otro día y la casa estuviera vacía y Dios se hubiera llevado a todos los demás y tú no. Yo no sé, pero la religión te mete esos miedos patológicos. Y tú llegas a la casa y no está el familiar y dice, Cristo vino y me quedé. O sea, esa Dios santo. Ayúdame para no ofender a nadie. Pero cuando tú entiendes que tu salvación está segura en Dios, no en ti, porque tú, en Dios, nunca dependió de ti. Tú no dijiste sí.
Él te eligió cuando estabas muerto. Ay, no, pero yo fui salvo el día que le acepté. Iba a decir pamplinas, pero déjame citar Juan 15:16, donde Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. O sea, el plan estaba en movimiento antes de que papi y mami se juntaran para fecundarte. Ya tu salvación estaba cuajada, planificada. Ya tu salvación estaba organizada, porque, bueno, tenemos que ir a lo que dice la Biblia. O sea, tampoco nos vamos a poner aquí a dar opiniones de hombre, porque cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que la Biblia te dice que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. De que a los que antes conoció, a esos mismos predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, ya tú estás en gloria antes de haberte llamado. Wow. Santo el nombre de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que nosotros somos creación suya, hechos en Cristo Jesús, para obras que Dios preparó desde antemano para que nosotros viviésemos en ellas. O sea, tu vida no es un accidente. Ya Dios creó tu camino, ya Dios pensó en ti. Y cuando te trajo ya con el plan hecho. El problema es que tú no sabes el plan y tienes que descubrirlo. Y como no lo sabes, crees que es nuevo. Y Dios desde los cielos dice: finalmente entendiste para qué te creé. Efesios 1, versículo 11 dice que en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas por el designio de su voluntad. Santo el nombre de Dios. Jesús diría: es que tú crees que me elegiste a mí, pero yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti. Tú crees que me elegiste a mí, pero yo te elegí a ti. Entonces, pastor, ¿y qué pasó el día que acepté a Cristo como mi Salvador? Fue el día que descubriste lo que él ya sabía, que eras un hijo. Amen. Ese fue el día que tú descubriste lo que ya él había planificado para ti. No fue el día que le cambiaste el plan. Fue el día que descubriste tú lo que él había ya planificado para ti. Amén. Santo el nombre de Dios. Tal vez Efesios 1:4 lo dice más claro que ninguno. Dice que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú te das cuenta de lo que implica ese texto? Estamos posiblemente 4,000 años después, 4,000 a 6,000 años después de la creación. Y eso lo que quiere decir es que lo que tú estás viviendo hoy, antes de que Dios dijera sea la luz, ya Dios lo había decidido. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos tuyos. Cuán altos son los cielos de la tierra, así de diferente son los pensamientos del hombre, de los de Dios, y los de Dios, de los del hombre. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Y ya voy a terminar. No encajes tu salvación a lo que entiendes. No encajes tu propósito a lo que te hace lógica. No encajes tu propósito y tu destino a la culpa que la religión te quiere meter entre cuero y pellejo para manipularte. Recapitula, Medina. Voy a recapitular. Esta es la palabra de Dios para ti hoy. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En el contexto interpretativo de Romanos, lo que quiere decir es esto: Israel sigue siendo y seguirá siendo pueblo de Dios forever. Y no depende de que en su momento hayan aceptado a Cristo, porque mira lo que dice Pablo. Pablo está brutal, Pablo está extraordinario. Pablo dice, en ese mismo capítulo 11, lo tienes que leer después con una tacita de café. Él dice, cuando Dios termine la obra que empezó en los gentiles, entonces, escucha, todo Israel será salvo. Esa es Biblia, Nuevo Testamento. ¿Cree usted, Medina, en la salvación de Israel? Sí, amo la salvación de Israel. No soy judío, ni me pongo kipá, ni hablo hebreo solamente para interpretar. No. Yo soy cristiano. Amo a Israel.
son pueblo de Dios. Nosotros nos unimos al proyecto de salvación que Dios empezó con ellos y que culminará con ellos y nosotros. Para ellos que no aceptaron a Cristo, la palabra es, el llamamiento es irrevocable. Aunque no hayan aceptado, Dios todavía tiene su llamado con ellos. Y Pablo resuelve el asunto diciendo, cuando Dios termine de hacer lo que va a hacer con los gentiles, todo Israel será salvo. Hello. Hello. Los que están sentados al lado del Cordero son 12 judíos. Hello. Las puertas de la Nueva Jerusalén tienen los nombres de las 12 tribus de los 12. Ey. O sea, no deseches al cesto de la basura lo que Dios comenzó a hacer con Israel y terminará de hacer, porque nosotros, la iglesia, somos el paréntesis en el plan. Pero lo que Dios comenzó, lo terminará. Tal vez me quedan 2 minutos, doctor Paul, y yo quisiera utilizarlos para decir lo siguiente. Yo voy a terminar y me voy al descanso ahora con mi amada, con una gran tranquilidad. Porque por lo menos una persona tenía que escuchar. Una persona en algún momento recibirá esta palabra. Para que pueda ser libre de la manipulación de la religión y por primera vez en toda su vida cristiana pueda conocer la identidad del Dios que le dice, he decidido salvarte y no hay nada que tú hayas hecho que me haya hecho pensar que lo merecías y no hay nada que hayas hecho que pueda más que mi decisión de amarte por elección, no amarte por tu conducta. 2 cosas voy a decir y con estas termino. Número 1, para los que son leña que ahora mismo están caídos. Comencé diciendo que del árbol caído todo el mundo hace leña. Ahora mismo me puede estar mirando alguien que cantaba para ya al frente no canta más. Puede estarme mirando a alguien que una vez usó cuello clerical y ahora no quiere saber nada del evangelio y de la iglesia. Puede que me esté escuchando alguien que fue abusado por algún líder religioso de adentro. Puede que me esté viendo alguien cuyas expectativas fueron frustradas por la conducta de alguien de adentro y termina diciendo, si así son los de adentro, yo mejor prefiero quedarme afuera. Eso es como decir, no voy al gimnasio porque hay gente gorda en él. Es la misma, es la misma lógica. No, al contrario, allí es donde los vas a encontrar. Entonces yo quiero hablarle a todos los que están ahora arrastrando los pies, lejos de lo que una vez fueron. Y yo quiero decirte, aún con la peste de pecado que tienes, aún con el resentimiento que guardas, aún con las marcas de tu error, aún pagando las consecuencias de lo que hiciste, yo quiero hoy, aunque le caiga mal al religioso y mañana yo quiero decirte, el llamamiento de Dios sobre tu vida es irrevocable. Amen. El llamamiento de Dios sobre tu vida es irrevocable. Lo que te quiero decir es que tu restauración tiene garantía. Lo que te quiero decir es que volverte a poner sobre tus pies tiene garantía. Y esa palabra garantía, y va a decir 2 cosas y me voy a quedar en 2 cosas. Todavía estoy en la primera. En la traducción de The Message o el mensaje, que es una traducción contemporánea de la Biblia, mira cómo traduce el texto de que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Dice, God's gifts and God's call are under full warranty. God's call is under full warranty, never to be canceled. Wow. Cuando tú tienes un carro y lo tienes con garantía completa, full coverage, ¿okay? Cuando lo tienes con full coverage, no importa lo que le pase al carro, si tiene la garantía completa, lo llevas al dealer y te lo reemplazan. Te lo llevan a la condición original, te lo regeneran, te lo restauran, te lo reparan, porque hay garantía completa.
Se te vació una goma, garantía completa. Se te dañó la transmisión, garantía completa. Tuviste un choque, garantía completa. La culpa fue tuya en el choque, garantía completa. Tu llamado tiene garantía completa. Your life is under full warranty. No importa lo que hayas tenido que vivir, Dios te puede restaurar. No cambia su mentalidad sobre ti. Y lo segundo que quiero decir es para el que tiene el hacha cortando la leña. ¿Qué te hace pensar que porque hoy estás arriba tienes derecho a maltratar a quien está abajo? O sea, ¿a quién pretendes engañar? Juzgando el pecado que hace esa puerta cerrada. Porque si vamos a predicar Biblia, la Biblia dice que los mismos que estaban acusando a la adúltera de adulterio, cuando Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, tuvieron que soltar la piedra porque todos los que acusan cargan lo mismo que están acusando. La única diferencia es que la adúltera en el suelo que llora se hizo pública su condición, mientras el que tiene piedras para juzgar y para atropellar todavía no le han puesto en la pantalla pública lo que ya Dios sabe. O sea, ya Dios de entrada sabe que detrás de todo dedo señalador hay un corazón que ya se pudrió. Entonces, ¿qué tú vas a hacer el resto de tu vida? ¿Vas a dedicar tu vida del evangelio para servir de fiscalizador de una salvación que no te pertenece a ti? ¿O tu rol no es otro sino servir de testimonio y de vehículo de conducto para que aquellos que no están donde tú crees que deben estar puedan volver a la casa del Padre y puedan alcanzar lo que siempre debieron haber estado disfrutando? Doctor Paul, me despido de ti hoy con la satisfacción de saber, con la confianza de disfrutar, con la paz de poder abrazar, que esta salvación de la cual finalmente se abren los ojos del entendimiento para ver, fue un regalo, es un regalo y siempre seguirá siendo un regalo. Que no hay nada que yo pueda hacer que pueda garantizar o asegurar que la tenga, porque al dármela el Dios inmutable, el llamamiento es irrevocable. Amén. Quiero darte gracias por la oportunidad que me das de compartir esta palabra con los tuyos y oro porque en el momento indicado la palabra llegue a aquellos que más lo necesitan. Sean sábados de gloria, porque al fin y al cabo después de la caída lo que se perdió no fue sino la gloria de Dios en el hombre, la capacidad de actuar y vivir en el mismo nivel del Dios que les llamó. Amén. Así que desde acá, desde Carolina del Norte, reciban por favor un abrazo de mi esposa Maritza, de este servidor, y quisiera orar por aquellos que hoy junto conmigo están. Amén. Y han luchado y han batallado y han llorado lágrimas amargas de pensar que perdieron la salvación que nunca se le quitó, porque sencillamente no encajaron en la listita de requisitos del religioso. Amén. Somos salvos por fe y nunca por obras. Digo esto para calmar la conciencia del que dice, ay doctor, entonces no es importante las obras. Sí, son importantes como testimonio, nunca como causa de tu salvación. Déjame repetirlo. Las obras son testimonio de tu salvación, no la causa de tu salvación. No la causa de tu salvación. Porque si hablamos la verdad, hay gente en la calle sin Cristo haciendo obras más hermosas y de mayor impacto que el religioso amargado que está dentro de la iglesia. Cierto. Hablando la verdad, hay impíos alimentando a más pobres que lo que la hermanita y el hermanito señaló. O sea, si es por obra, aquel está haciendo más obra que el que está dentro. Y aquí es que está la palabra hermosa de Romanos 11:6. Y si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia,
ya no es por obra. Porque la gracia mediada por las obras no es gracia. No creas más en un evangelio desgraciado. Desgraciado, o sea, robado de la gracia. Sino vive el evangelio de gracia. Es tuya y nunca la merecías. Así que lo único que me hace falta es disfrutar lo que nunca merecí, lo que nunca merezco y nunca mereceré. Pero yo quiero orar en esta hora y de esa manera decirles un hasta pronto por todos aquellos que nos están sintonizando. ¿Me permites orar, doctor Paul, por nuestra audiencia? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias hoy por tantos que están conectados a esta palabra y por muchos que han estado arrastrando los pies que van a recibir esta palabra en su momento justo. Para el que ha caído y no sabe cómo levantarse, para el que fue maltratado y el resentimiento le impide volver a tu camino, para aquel que señala y no entiende, Padre mío, que de la misma manera que otro señala, él también se expone a juicio. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, para no hacer leña del árbol caído, sino ser instrumentos de restauración, de ser vehículos de sanidad, de ser luz en medio de la tiniebla. Señor, y para aquel que está hoy luchando con crisis tan brutales en su familia, en su matrimonio, en sus finanzas, aquellos que están enfermos, que están agobiados en su salud, que tienen luto en su familia, que tienen desespero, ansiedad, ataques de pánico, Padre, cualquiera sea la afección. La gracia, Señor, que me levantó también le levante. Que la gracia que nos salve se manifieste hoy salvándolos también. Yo oro por ellos en el nombre de Jesús. Aquel que dijo, yo oro por ustedes delante del Padre. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea restaurada, sea restaurado. Y accede, bienvenida, bienvenido al propósito eterno de Dios en ti. Yo soy el doctor Gilberto Medina. Me sería una gran bendición que pudieras visitarnos en Amazon. Tenemos nuestros más recientes libros, están colocados en Amazon, tanto en versión digital como en versión física. Vamos a colocar más adelante en la sección de comentarios el enlace para que puedas adquirirlos, para que puedas obtenerlos, para que puedas nutrirte, crecer, alimentarte, expandir tu nivel de referencia. Y de esa misma manera va a ser una bendición muy pronto poderte estrechar la mano personalmente. Doctor Paul, thank you, sir. Gracias, honrado por haber estado con ustedes en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Todo lo que dijiste con bases bíblicas, que nadie puede decir de que no tienen, todo fue con la Biblia, y eso es lo más importante. Para invitaciones, ¿cómo se comunican contigo? Sencillamente llamando o enviando mensajes de texto al 773, ese es el código de área, 773-540-9307. O pueden enviar un inbox, perdón, a través de Facebook, a través de nuestras redes sociales, nuestro canal Transformación TV en YouTube. Ya bien sea por cualquier de esos medios pueden contactarse, y será para nosotros un verdadero privilegio poderles acompañar en su congregación, en su equipamiento de líderes, conferencia matrimonial, curso en temas, libros bíblicos. Es un privilegio impartir la palabra de Dios, y sabemos que muy pronto el Señor nos dará la oportunidad de hacerlo en tantas plataformas y lugares que sabemos que así lo necesitan. 773-540-9307 y en Amazon, doctor Gilberto Medina. Amén. Pues muchas gracias, doctor. Saludo a la pastora Maritza. Los amamos. Ustedes saben que en mi casa es su casa. Estamos esperando que vengan para acá, que yo sé que va a ser algo transformador para la vida de nosotros, y a la misma vez poder confraternizar en persona. También quiero decirle a todos de que doctor Gilberto Medina, pues si usted vive en Carolina del Norte, ¿cierto? Carolina, Así es. si necesita, allá pueden visitarlo a su oficina, porque ellos son realtors y están buscando casa. Esto es un anuncio pagado por mí, así que él no sabía que yo le iba a mencionar, pero Empire, ¿cómo se llama? Empire Real Estate. Empire Real Estate. Servimos a todo el estado de Carolina del Norte. Nuestra base está en el centro del estado, en la ciudad de Fayetteville, pero servimos a todas las inmediaciones
literalmente a todas las inmediaciones. Igualmente, nuestra licencia nos permite servir en el área del Triángulo, la gran ciudad de Raleigh, Cary, Durham y en Charlotte, Carolina del Norte también podemos igualmente allí servirle. En realidad en todo el estado de Carolina del Norte, para comprar, para vender, para invertir en bienes raíces, el mismo número lo pueden utilizar, 773-540-9307. Así que ya lo saben, y gracias por lo que están con nosotros en el día de hoy. Pronto lo vamos a tener de nuevo. Siempre lo tenemos, trae una palabra refrescante, bien explicada y que nos la podemos aplicar a nuestras vidas. Gloria a Dios.